Muy bien, pues bienvenidos a nuevamente un café con el pastor. El día de hoy tenemos un tema, creo que muy interesante, propuesto por ustedes. El tema es, ¿puede el hombre alterar las decisiones de Dios? Este es el tema. A ver, antes de iniciar, ¿quiénes piensan que el hombre jamás podrá alterar las decisiones de Dios? A ver, levanten su mano. ¿Eh? ¿Sí me oyeron o no? Porque no Sí, los veo, no los veo. sí, Ah, sí sí, ahí te están oímos. levantando su manita algunos, ok. Hilda hasta quiere intervenir. A ver, Hilda. Hilda, supongo que levantó la mano nada más. Diciendo que estaba de acuerdo, pero a ver, pastor, eh, para que yo no me Es que confunda. dijiste que levantáramos la mano, pues, por eso le pero no dije. la mano virtual, no la mano virtual. Les dije que encendieran sus cámaras. Yo aquí estoy, ¿eh? No, 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 no que Ah, ok. estuvieran de Ya, incógnitos. ya. ¿Ah? Ok, ahorita la aprendemos. Nada más me peino y Nada más inmediatamente me la peino, aprendo. nada más me peino, dice. Ok, ok. A ver, vamos a leer algo en la palabra de Dios, en donde nos vamos a empezar este, a basar, ¿ok? Segundo de Reyes, capítulo 20, ¿ok? Lo voy a compartir. Segundo de Reyes, capítulo 20, a partir del verso 1. Ahí lo pueden seguir conmigo en la pantalla. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y entonces, antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomen masa de higos, y tómenla, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Muy bien, Padre, gracias te doy por esta palabra que tú tienes para nosotros hoy. eh, eh, que sea de bendición para cada persona, que pueda fluir libremente en tu espíritu en el nombre de Jesús. Muy bien, como ustedes saben, la mecánica de estas reuniones, ustedes pueden pedir el uso de la palabra en cualquier momento, levantan su manita virtual y eso me indica que quieren hacer alguna pregunta o que quieren hacer algún comentario. Muy bien. Eh, para que los ponga yo en el contexto. Ezequías fue uno de los mejores reyes que haya tenido el reino de Judá. Dice la palabra que él inició a reinar a los 25 años, cuando él tenía 25 años, y en un momento nada bueno para el reino de Judá. Su padre, el padre de Ezequías, se llamaba Acaz.
él había desmantelado el templo y lo había ofrecido al rey de Asiria, todos los mobiliarios, todas las cosas de oro, para hacerlo su aliado y que le ayudara a defender su reino en una guerra que tenía contra la nación vecina, sus propios hermanos, el reino de Israel. Cerró las puertas de ese magnífico templo, de lo que fue el magnífico templo de Salomón, y no se volvió a dar culto a Dios durante el reinado de Acaz. No continuaron los sacrificios, nada de ello. Por lo tanto, pues los sacerdotes se quedaron sin hacer algo. Los levitas tuvieron que irse a buscar de qué vivir, dado que tanto los sacerdotes como los levitas pues vivían de las cosas del templo. Los levitas nunca tuvieron una heredad, los levitas no tenían tierras, no tenían nada, así es que pues se quedaron de la noche a la mañana sin sustento, sin nada, y eso fue, en ese contexto Ezequías recibe el reino, pero la primera obra que hace Ezequías como rey fue reunir a todos los levitas que se habían ido, enviarlos para sacar toda la basura acumulada que ya había dentro del edificio del templo, limpiar todos los utensilios que quedaron, reparar las puertas del templo, hacer un inventario y hacer los utensilios y los muebles que faltaban dentro del templo, que había sacado Acaz, que los había pues regalado, que se los había dado al rey de Asiria. Así es que trabajaron para ello los levitas y los sacerdotes. Fue un tiempo de trabajo hasta que nuevamente fue dedicado el templo para Dios en medio de una super celebración, extraordinaria celebración que se hizo en el reino. Restituyó los diezmos, las ofrendas, las primicias, tal como la ley de Dios lo ordenaba, para que los sacerdotes y los levitas nuevamente pudieran dedicarse íntegramente a la obra de Dios, además de que ordenó que todos los ídolos y todos los altares que se habían edificado durante el tiempo del reinado de su padre fueran derribados y fueran destruidos. Ezequías puso su confianza en Dios, fue ayudado sobrenaturalmente cuando el rey de Asiria, que antes había sido aliado de su padre, ahora vino contra él para intentar tomar su reino. El rey de Asiria ya había tomado Samaria y pensaba que Jerusalén iba a ser una presa fácil como lo había sido Samaria, pero no contaba con que Ezequías ahora era aliado de Dios. Antes su padre había sido aliado de Asiria y ahora Ezequías era aliado de Dios. En ese contexto es que a la edad de 39 años, de 25 años fue cuando recibió el reino, pero a la edad de 39 años Ezequías cayó enfermo de muerte y el profeta Isaías entonces fue el encargado de Dios para darle aviso de que moriría y ordenarle que pusiera su casa en orden antes de morir. Pero Ezequías no recibió con mucha felicidad el anuncio de parte de Isaías, sino que oró a Dios y le recordó, le presentó a Dios todas las buenas obras que él había hecho en el pasado para que Dios cambiara su decisión. Recuerden que estamos hablando del antiguo pacto de la ley, en donde si tú obedecías, si tú hacías bien, entonces Dios iba a hacerte bien. Si tú hacías mal, entonces vendrían sobre ti terribles maldiciones. Así es que Ezequías presentó sus propios méritos delante de Dios
Y de acuerdo a esto que él presentó, Dios lo escuchó, viendo sus lágrimas, le dio una orden a Isaías de que regresara y le diera una nueva indicación. Dios había cambiado su decisión. Dios había cambiado ya lo que iba a suceder y decidió darle 15 años más de vida y además librarle definitivamente de la amenaza del rey de Asiria. El tema de hoy, el tema que me propusieron fue ¿qué dice la Biblia acerca de que si el hombre puede alterar las decisiones de Dios? Y bueno, pues a la luz de este pasaje que hemos visto, la respuesta es sí. Dios puede cambiar las decisiones de Dios. Como lo vemos aquí, vuelvo a insistir, conforme al antiguo pacto de la ley, Ezequías presentó sus méritos y logró con ello que el favor de Dios cambiara su decisión para que no muriera. Así es que muchos podrían decir, bueno, pues excelente, fíjense que Ezequías le cambió la decisión a Dios, qué victoria para Ezequías, ¿no creen? Un hombre que le cambia las decisiones a Dios, creo que eso es así como que wow, o sea, hay que aprender de esa persona, una persona que es capaz de cambiarle una decisión a Dios. La instrucción que Dios le había dado fue, ordena tu casa porque vas a morir. Pero después de esa oración, la instrucción era, vas a vivir 15 años más de vida. No sé si a ustedes les gustaría saber cuánto les queda de vida, pero Ezequías sí lo sabía. Ezequías ya sabía cuánto le quedaba de vida, eran 15 años, así es que me imagino que iba probablemente rayando la pared de su casa para decir un día menos, ¿no? Y ya sabía qué es lo que iba a suceder. ¿Qué sucedió en esos 15 años que Dios le dio? Bueno, dos hechos notables ocurrieron en esos 15 años. El primero de ellos, el primer hecho, fue que el rey de Babilonia envió mensajeros a Ezequías al saber que él estaba enfermo, y Ezequías los recibió amablemente y les mostró todas las riquezas que había en el reino de Judá sin faltar cosa alguna. En realidad, el rey de Babilonia no había enviado esos mensajeros pues para ver cómo estaba el rey, sino los había enviado como espías para que pudieran traer el informe de cuáles eran sus fortalezas y debilidades, las riquezas que había en el reino de Judá, para saber si realmente pues era viable, era bueno ir contra ellos o no, si valía la pena ir contra ellos o no. Así es que el profeta Isaías visita nuevamente al rey Ezequías y le pregunta sobre aquellos visitantes, y el rey le contó que les había mostrado todas las riquezas del reino. El profeta Isaías le anunció entonces que Babilonia vendría contra Judá y la tomaría completa, no en los tiempos de Ezequías, porque Dios le había prometido a Ezequías que lo iba a librar, sino en el tiempo de sus descendientes. Ezequías dijo, wow, ok, al menos en mis días voy a estar tranquilo. Pobre Ezequías, estaba ya perdido. Ezequías, bueno, pues por lo que vemos, confiaba mucho ya en su propio criterio, debido a pues que sus buenas obras le habían cambiado la decisión a Dios. Así es que él ya confiaba mucho en sí mismo. Se sentía muy confiado, tanto que ni siquiera consultó a Dios acerca de estos visitantes, acerca de qué hacer. Finalmente ya sabía que Dios lo iba a librar, que Dios lo iba a librar de sus enemigos y que iba a tener 15 años más de vida. Así es que podía hacer lo que mejor le pareciera, parece ser. Bueno, el segundo hecho notable durante esos 15 años de vida que Dios le prolongó es este.
Si alguien puede leer, por favor, segundo de Crónicas 33, desde el verso 1 hasta el 7, por favor. Del 1 al 7. Segundo de Crónicas 33, del 1 al 7. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Gracias, hasta ahí, Vianney. Bien, Ezequías murió como Dios se lo había anunciado a los 15 años después de haber enfermado, tal como Dios se lo había prometido. Fue sepultado con grandes honores, pero en su lugar reinó Manasés, que tenía 12 años. Este hijo fue engendrado justamente en ese periodo de 15 años en que se le amplió la vida a Ezequías. Este hijo fue Manasés, uno de los peores reyes que haya tenido Judá, que hizo pecar a su nación como ninguno antes de él. No solamente levantó los altares que había derribado Ezequías, sino que levantó nuevos altares a diferentes dioses. Fue dado a la adivinación, a los agoreros, y por si fuera poco todo esto, introdujo una estatua, introdujo un altar y una estatua, una imagen dentro de el templo, que era el templo de Dios. Terrible, ¿no creen? Este hijo, como les digo, fue engendrado en ese periodo de 15 años. No nos dice la Biblia cuál fue la razón por la cual él fue elegido como rey. Yo creo que Ezequías ya tenía hijos antes de él, pero la elección aparentemente de la mamá fue sobre Manasés. Si hubiera muerto Ezequías a los 39 años, cuando enfermó, no habría existido Manasés. Las cosas hubieran sido muy diferentes. Pero Ezequías pidió algo contrario al designio de Dios, presentó sus propios méritos como causa delante de la ley, con lo cual Dios no tenía otra más que decir, ok, para cambiar su decisión, porque estaba dentro del antiguo pacto de la ley. Así es que parece ser que no fue, pues, la mejor cosa este cambio, ¿no? Dios había tomado una determinación que era lo mejor, pero Ezequías
conforme a la ley pidió, le fue dado y pues en ese periodo de 15 años le dio en la torre al reino completo, al reino de Judá. Profundizando otro poco más en la pregunta, si acaso nosotros podemos alterar las decisiones de Dios. Bueno, quisiera que todos ustedes comprendieran que Dios nos hizo libres. Libres para decidir por nosotros mismos, a eso le llamamos libre albedrío. Desde el mero inicio de la creación, en el primer libro, en el de Génesis, nosotros podemos darnos cuenta que Dios le dio una sola instrucción al primer hombre, una sola instrucción tenía, que era que podía comer de todos los árboles que había en el huerto, excepto de uno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo, de ese árbol no comerás, porque cuando lo hagas, ciertamente morirás. Dios le advirtió al hombre lo que sucedería si comía de ese árbol. La voluntad de Dios era que permaneciera en el huerto del Edén, que disfrutara de todo el bien, de toda la abundancia, de toda la riqueza que había puesto para el hombre. Pero finalmente sería la decisión del hombre confiar en lo que Dios le había dicho o no hacerlo, obedecer o desobedecer. Finalmente sería elección del hombre hacerlo. La voluntad de Dios era que permaneciera ahí. Por eso Dios lo puso allí y le dio todo esto, le dio toda toda esa bendición. Como todos nosotros sabemos, la mujer decidió confiar más en los dichos de la serpiente, que le dijo que si comía de ese árbol, sería como Dios, con la capacidad de decidir por sí misma lo que era bueno y lo que era malo. Ella miró el fruto del árbol y vio que era bueno, codició tener esa sabiduría de saber el bien y el mal, entonces comió del fruto y se lo dio a su marido, y su marido prefirió estar bien con su mujer que obedecer a Dios. No quiso enfrentarla, no quiso tener problemas, comió del árbol y adiós. Así es que ellos, con su libre albedrío, alteraron la decisión y la voluntad de Dios. Dios tiene siempre una muy buena voluntad para todos nosotros como seres humanos, pero cada quien es libre de fluir en la voluntad de Dios o de alterarla. Cada quien es libre de hacerlo. Si nosotros fluimos en la voluntad de Dios, pues entonces recibimos la voluntad de Dios. Si no, bueno, quiero decirte que Dios no ha escrito la historia. Dios la conoce, que es diferente. Dios es eterno, sabe todo lo que va a suceder y aún nos informa las cosas que vendrán, pero eso no quiere decir que Él sea el escritor de la historia. Cada persona escribe su propia historia a partir de sus decisiones. Es por ello que la palabra de Dios nos instruye a que transformemos nuestra mente para poder fluir en la voluntad de Dios y comprobar que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice, a ver, ¿alguien puede leer Romanos 12, 1 y 2? Romanos 12, 1 y 2, ¿alguien lo puede? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok, este es el pasaje que les digo. Bueno, la palabra de Dios nos instruye esto, ¿no? Transformen su mente para que puedan fluir en la voluntad de Dios y así ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora, me parece sobresaliente comentarles que fue el apóstol Pablo quien escribió esta frase, la frase anterior que hemos leído, en la carta que escribió a los romanos. ¿Por qué es tan especial decirles esto? Bueno, porque el apóstol Pablo escribió esta carta hacia los romanos cuando él se encontraba en la provincia romana de Grecia, en la ciudad de Corinto, durante su tercer viaje misionero, cuando él venía de regreso hacia Jerusalén. Cuando él iba ya de regreso, él tenía como destino ir hacia Jerusalén. En Hechos 23, no lo vamos a leer, dice que permaneció allí 3 meses y tuvo que salir de allí debido a las acechanzas de los judíos que lo perseguían. ¿Por qué es tan importante comentarles esto? Bueno, porque el apóstol Pablo se dirigía hacia Jerusalén, dirigido por el Espíritu Santo, con la voluntad, él fluía en la voluntad de Dios, en la voluntad del Espíritu Santo. Y ocurre esto, fíjense bien lo que él escribió. Yo les pido que sea transformada su mente para que ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No se conformen en este siglo, les decía, ¿no? Transformen su mentalidad. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que pasaba en ese viaje hacia Jerusalén? Si alguien puede leer Hechos, capítulo 20, verso 22 al 24. ¿Alguien? Ahora he Ahora, aquí, ya. perdón, Adelante, adelante. ahora he aquí, yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna manera, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ok. Fíjense bien lo que dice. Dice, yo ligado en el Espíritu voy a Jerusalén. El Espíritu Santo había puesto en su espíritu que él fuera hacia Jerusalén. Él estaba fluyendo en la voluntad de Dios. ¿Ok? Y dice, y no sé lo que me va a pasar allá, sino que por todas partes, por todas las ciudades, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones ahí en Jerusalén. Así es que lo que él sabía que vendría no era bueno, no le iba a ir bien, prisiones y tribulaciones. Pero él dice, pero no hago caso. El Espíritu Santo es el que lo envía, el Espíritu Santo es el mismo que le está previniendo. Pero dice, pero de ninguna cosa hago caso. No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Quiero seguir dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice él. Wow. Qué interesante es esto. En ese viaje que él va de regreso y que él va hacia Jerusalén, él escribe en Romanos, en esa carta hacia los romanos, él les escribe, les pido por las misericordias de Dios que renueven
que renueven su entendimiento para que ustedes puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Wow. Él está escribiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero él sabe que le esperan prisiones y tribulaciones. Quiero que entiendan lo que un escritor, lo que el apóstol Pablo estaba creyendo cuando lo escribió. Va a haber prisiones y tribulaciones, pero esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Wow, wow, esto me está volando la cabeza. Sigan leyendo. Hechos 21, del verso 7 hasta el 14. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de estos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron hasta ahí. Gracias. Sí. Ok. A punto de llegar a Jerusalén, pararon en Cesarea. Cesarea ya está cerquita de Jerusalén. Allí fueron hospedados por Felipe, que era uno de los 7 diáconos que habían elegido, llenos del Espíritu. Era un evangelista formidable que se había quedado ahí en Cesarea. Él tenía 4 hijas profetisas, pero llegó otro profeta, Agabo, y les dio aviso al apóstol Pablo por última vez. Ya en todas las ciudades les venían diciendo que le esperaban prisiones y que le esperaba tribulación. Pero a punto de llegar a Jerusalén, otra vez, Dios envía a un profeta. Agabo llega y le dice al que es dueño de este cinto: esto es lo que le van a hacer. Lo van a atar de manos, lo van a atar de pies y lo van a entregar a los gentiles. Todas esas advertencias eran enviadas por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que había ligado al apóstol Pablo para ir a Jerusalén. Qué interesante. Quiero que ustedes vean. La voluntad de Dios es que fuera a Jerusalén, pero el Espíritu Santo no le estaba encubriendo nada. No lo llevaba engañado. No lo llevaba con una agenda oculta de que pues, no te digo lo que te va a pasar para que llegues animado. No. Yo te digo, mi voluntad es que vayas a Jerusalén, pero te aviso lo que te va a pasar. Nada le fue encubierto. El Espíritu Santo le avisó una y otra vez que si aceptaba mantenerse en la voluntad de Dios, lo que le esperaban eran prisiones y tribulaciones. Él tenía la libertad de elegir.
¿Ok? Dios nunca te quita tu libertad de elegir, nunca te quita tu libre albedrío. El Espíritu Santo te guía, el Espíritu Santo te previene, pero las decisiones son tuyas. Todos los que acompañaban al apóstol Pablo en este viaje estaban preocupados genuinamente por la seguridad del apóstol Pablo y trataban de convencerle de que tomara otro rumbo, que no fuera a Jerusalén. Finalmente, Dios lo podría usar en todas partes. Dios podría usarlo en otros lugares, podría iniciar su cuarto viaje misionero. ¿Qué necesidad de ir a Jerusalén y quedar preso allí? Pero Pablo les recriminó y les dijo que no estuvieran quebrantando su corazón. Así que desistieron en su intento de persuadirle. Y escuchen bien lo que dijeron estos bárbaros. Escuchen bien lo que dijeron. Bueno, pues hágase la voluntad de Dios. O sea que ellos mismos sabían que estaban hablando en contra de la voluntad de Dios. ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Ellos mismos estaban aconsejando a Pablo en contra de la voluntad de Dios por amor a Pablo. Hay personas que aman más la comodidad, aman más la conveniencia que lo que Dios tiene para ellos. Ellos sabían que la voluntad de Dios es que fuera a Jerusalén, pero lo persuadían para que no fuera. Y lo persuadían para que no fuera porque querían a Pablo y porque sabían que iba a quedar prisionero. Entonces le decían, no, pues mejor no vayas. Es interesante cómo muchas personas le hacen más caso a sus emociones, a sus sentimientos, que a la guía del Espíritu. Bueno, ok, es simple, me vuela otra vez la cabeza esto. Hágase la voluntad del Señor, dijeron estos tipos, cuando dijeron, ya no podemos convencerlo, ya, pues que se haga la voluntad del Señor. Pues ya qué, qué bárbaros. Pues este hombre, el apóstol Pablo, fue el que escribió, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto se llama tener fe. Él sabía que lo que venía eran prisiones y tribulaciones, pero él escribe, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y estoy decidido a fluir en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo había dicho en otra carta, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto, lo que ustedes acaban de leer y lo que acaba de hacer, nos garantizan, esto es cierto. Cristo vivía en él, ya no vivía Pablo. Ya no eran sus intereses, ya no eran los intereses de una persona. Él ya estaba completamente al servicio del reino. Absolutamente al servicio del reino. Yo quiero que ustedes vean cómo el Espíritu Santo una y otra vez le presentó los hechos para que él decidiera. Tú decides. Esto me suena, no sé, a Misión Imposible, que le presentan el caso a Ethan y le dicen, esta es la misión si decides aceptarla. Y el apóstol Pablo decidió aceptarla y él dijo, sí, yo voy. Así es que, de igual manera que el apóstol Pablo, nosotros podemos estar seguros que si fluimos en la voluntad de Dios, será lo mejor que podamos tener para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Jesús dijo, se los comentaba el domingo, tengo una comida que comer que ustedes no saben, les dijo a los discípulos. Y ellos dijeron, pues, ¿quién le trajo de comer?
Y les dijo, no, no se preocupen, mi comida es que haga la voluntad de quien me envió. Esta comida fortalece. Esta es la comida que trae fuerzas al espíritu para seguir adelante y no estar debilitados. El apóstol Pablo finalmente fluyó. El apóstol Pablo, sí, fue arrestado, encarcelado. Cuando lo querían azotar no pudieron. Les hizo saber que él era ciudadano romano, así es que no fue azotado. Estuvo en la cárcel durante mucho tiempo, pero sin sufrir. Estuvo en la cárcel protegido por Dios. Pudo dar testimonio de la gracia delante de los gobernantes de Judea, de todos ellos, y finalmente apeló a César. Fue enviado a Roma. En Roma estuvo en prisión domiciliaria, no estuvo en una cárcel. Y estando en esa prisión domiciliaria pudo escribir muchas de las cartas que nosotros tenemos hoy día. Me parece que Dios sabía lo que era necesario hacer y cuál era la mejor voluntad para cumplir propósito en una persona como el apóstol Pablo. Lo que convenía al reino, lo que convenía verdaderamente. Así es que, bueno, concluyo que todos nosotros tenemos la libertad de elegir entre nuestra propia voluntad, nuestra propia conveniencia y la voluntad de Dios. Concluyo que incluso podemos orar a Dios, no presentando nuestros propios méritos, eso era en la ley, sino en el nombre de Jesús, presentando los méritos de Jesús, y entonces poder alterar los planes que Dios tiene. Pero igualmente concluyo que Dios sabe todo lo que está por venir y nos guía para estar preparados y para poder cumplir el propósito que tiene para nosotros, por lo cual concluyo que no hay mejor plan para nuestra vida que la voluntad de Dios. ¿Podemos alterarla? Sí. ¿Tenemos libertad? Sí. ¿Nos ha dado Dios el poder de la oración para poderlo hacer en el nombre de Jesús? También. ¿Nos conviene? ¿Nos conviene? No tanto. No es lo mejor. No es lo mejor. Dice Primera de Juan 5, verso 14 y 15. Ahora sí los estoy viendo, dado que tienen sus cámaras prendidas, ahora sí los estoy viendo con caras de de que sí tienen dudas. Así es que espero que las hablen. Primera de Juan 5, ¿Cinco qué? 14 y 15. ¿Lo leo, Rubén? Y que lo tengan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ok, muchas gracias. ¿Cómo orar entonces? ¿Podemos alterar la voluntad de Dios diciendo, ay, Señor, en el nombre de Jesús, y te pido esto y te pido el otro? Sí podemos alterar muchas cosas. Sí. ¿Cómo orar entonces? Bueno, Jesús, como les he dicho, nos enseñó a orar, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, pidan lo que quieran en mi nombre y cuando le preguntaron los discípulos, ¿cómo debemos de orar? Jesús dijo, ok, pida de esta manera, que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad en el cielo como en la tierra. En la tierra como en la tierra. Como orar conforme a la voluntad de Dios, pues es la mejor cosa que podemos hacer. Aquí lo acabamos de leer, esta es la confianza que tenemos en Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, o sea, fluyendo en su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye,
en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hubiéramos hecho. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, pues lee la Biblia para que la conozcas, porque en la palabra de Dios está la voluntad de Dios para nosotros. Y si después de leerla no sabes cuál es la voluntad de Dios en un caso específico, en alguna decisión que tomar, ora en lenguas. El Espíritu hace que oremos como conviene, nos hace orar en la voluntad y en la dirección de Dios, de tal manera que si nosotros oramos en el Espíritu, estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y este pasaje que hemos leído dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y por lo tanto sabemos que tenemos todo lo que hubiéramos pedido. Es mucho mejor entonces orar en el Espíritu que orar en el entendimiento, sabiendo que cuando oramos en el entendimiento de repente estamos orando como Ezequías, algo que no conviene. Y muchas veces lo oramos por conveniencia, por amor a una persona. Dios, te pido que esta persona ya no esté pasando por esto, que pueda, no sé, encontrar trabajo rápido. Y a lo mejor Dios le tiene algo mucho mejor después, a lo mejor Dios le está enseñando algo, a lo mejor él está aprendiendo a creer en el Señor, Dios le está suministrando por otras partes, pero nosotros estamos de metiches. Orando en la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer. Conclusiones. ¿Podemos alterar las decisiones de Dios? Ciertamente sí. ¿Es lo mejor? Definitivamente no. Ok. Quedo para escuchar sus preguntas y opiniones, que estoy seguro que van a ser muchas, porque los he visto con cara de... Así es que vengan, así como Neo. ¿Quién empieza? ¿Cómo son sacar? A ver, Rebe. Bueno, yo creí que iban a llover las manitas. Creí que iban a llover. Yo nada más quiero comentar que esto que acabamos de aprender en mí fue una tremenda verdad en mi vida, en mi caso, porque nosotros pues siempre oramos a los 11, 12 años de edad, quieres tener a tu mamá contigo, ¿verdad? Quieres que se sane, creíamos en Dios y le pedíamos. Finalmente mi mamá murió en el hospital, pero Héctor y yo nos pusimos a orar y después de 2 horas regresó ella. Regresó y lo primero que hizo fue enojarse con nosotros. Lo primero que nos dijo es por qué habíamos regresado de ese lugar. No sabíamos nosotros si realmente se estaba refiriendo a nosotros o qué onda. Pero para nosotros fue una experiencia tremenda, porque finalmente acabamos diciéndole a Dios, por favor, ya llévatela. ¿Por qué? Porque esos 2 años después de eso, de que ella ya había fallecido y que Dios nos concedió tenerla, fueron bueno, yo no he visto una persona con una agonía tan horrible como la de mi mamá. Una cosa tremenda, ella murió con 5 sondas en su cuerpo, era así un esqueletito nada más vestido de piel, al grado de que ella nos llamó a mi hermano y a mí, nos dijo que si la amábamos de veras, por favor le pidiéramos a Dios que ella se la llevara. Entonces, no, yo desde entonces, ya hace poquito se lo acabo de compartir a una persona que pues la vemos enferma y la vemos mal y ni para acá ni para allá. Y le he dicho, mi experiencia es decirle a Dios, hágase tu voluntad, que sea hecha tu voluntad, porque Él sí sabe lo que es mejor para nosotros. Desafortunadamente fue una experiencia triste y muy dolorosa, pero sin embargo nosotros lo hemos entendido
y sabemos que no hay mejor cosa que poderle decir al Señor que se haga tu voluntad, porque Él sí sabe lo que nos conviene a todos, por difícil que sea entenderlo tal vez y desearlo. Pero bueno, en ese caso yo sí estoy definitivamente, yo sí sé que en ese momento nuestra oración cambió la decisión de Dios de habérsela llevado porque regresó, los médicos no se podían explicar cómo después de 2 horas que había ella fallecido, que ya la habían desconectado y todo, ella regresó. Y sin embargo, pues no fue para bien, no Claro. fue para bien de ella. Así es que, pues yo desde entonces así como que flojita y cooperando, pues que se haga tu voluntad, Señor. Y esa es la mejor. Ah, en el libro de Los Generales de Dios se cuenta ahí que Smith Wigglesworth tuvo un accidente en su coche, un accidente terrible, su esposa murió allí. Con la impresionante fe que tenía Smith Wigglesworth, él dice, volvía en sí, la veía muerta, la ministraba y la regresaba a la vida. Y se volvía a dormir, ¿no? Se volvía a quedar fuera. Cuando despertaba y la veía otra vez muerta, la volvía a regresar a la vida. Y así ocurrió 3 veces hasta que Dios le dijo, hey, ya tú, La chamaco, quiero llevar. ya me la quiero llevar. Entonces ya Smith dijo, ok, sale. Está bien, ¿no? No hay ningún problema. Smith no lo sabía, obviamente, entonces él estaba ministrando y ministrando y ministrando para que su esposa viviera. Sí, bueno, los planes de Dios son mucho mejores y él sabe cómo están las cosas. Sí, Hilda. Este, por ejemplo, cuando nosotros oramos en las células y como tú dices, Dios ya tiene un plan para las personas que nosotros les estamos compartiendo la palabra y entonces oramos, pero bueno, nosotros al final de la oración siempre decimos que se haga la voluntad del Señor, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Nosotros estamos orando una cosa y a lo mejor el Señor tiene otros planes. No entiendo. O sea, oramos en la célula ¿Mm? por las personas que se les está dando la palabra. ¿Y qué estás orando? Entonces, o sea, pidiendo pues lo que hacemos, ¿no? Que la gente venga al Señor, Pues, deshaciendo las obras, ¿cuál es la voluntad de Dios? pues la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, No, y es que ¿cuál es? Pues, deshagamos en este caso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Entonces, ¿estás orando conforme a la voluntad de Dios? Sí, sí, pero por ejemplo, si Correcto. una persona de la célula no tiene trabajo, por decir algo, ¿Mm? entonces, y nosotros oramos, pero a lo mejor, como tú ahorita comentabas, tiene Dios un propósito mejor, un trabajo mejor, Y tú estás ¿no? orando para que reciba un trabajo, ¿no? Ajá. Está bien, es correcto. Estás orando Ok. en favor de esa persona. Dios sabe si se lo da en una semana, en 15 días, en un mes, si es un súper trabajo. O sea, pero tú estás ya obrando a favor de esa persona. Tú eres una fuente de bendición para esa persona. Ok, Esa es la ok, voluntad de Dios, es que tú seas de bendición. ok. Pero entonces no intervenimos en los planes de Dios, porque al estar dando la célula, pues es para que se salven, Pues para que entonces estás fluyendo en la voluntad de Dios. Por eso les digo, si ustedes no saben cuál es la voluntad de Dios, pues lean la Biblia, porque ahí ustedes pueden comprender cuál es la voluntad de Dios. Ahorita, por ejemplo, Elizabeth rápidamente dijo, es la voluntad de Dios que ninguno se pierda. Ujú. Así textualmente lo dice la palabra de Dios. Ok, ok, Entonces, gracias. estás operando en la voluntad de Dios. Ok, La voluntad de Dios no es de que unos sí se salven y otros se pierdan. Dios no dice tú sí, tú no. sí, Dios envió claro. a su Hijo para todos. Y ya es la Ok, decisión de cada quien.
Ok, gracias, Rubén. Sí, ¿alguien más quiere preguntar? Yo los vi a muchos que estaban así, a ver, que vengan, vengan, vengan. Blanca. Hola, muchas veces sucede que estamos orando por alguna persona que está enferma. Entonces, hay veces que yo sí le pregunto, tu voluntad es que, bueno, ya están sanos, ¿no? Luego, entonces, ¿qué quieres que ore? Y muchas veces me dice, no ores por sanidad. Muchas veces me dice, esta persona se va, esta persona no ores por sanidad, busca que ella reciba de Cristo, ministrale la comunión, ministrale esto, ministrale aquello, pero no siempre es que tú oras y se tiene que sanar. O sea, no, yo Sí, siempre he oras en tenido el esa nombre de Jesús, oportunidad. sanidad, la persona va a sanar. A lo mejor no ¿Mande? es mejor, pero va a sanar. Sí, pero sí hay veces en que a mí el Señor, así de plano, me dice, no. Ay, no, ay, no. Sí, sí, yo sé. Sí, yo también muchas veces cuando personas han puesto en el chat Ujú. que tal persona está enfermo, que no sé qué, yo empiezo a orar Sí, y te dice no. lo que escribo es, que Dios le dé salvación, que Dios Mm, acompañe a la familia, es porque yo sé que ya no, ya esa persona ya va a partir con el Señor, ¿no? Sí, sí. sí, Y está llegando su oportunidad de salvación en el último momento, ¿no? Esta es una misericordia notable, sí. Gracias, Rubén. sí. ¿Alguien más? A ver, Adrián, Naye, ustedes fueron los que pusieron este tema. No, yo no fui, Fabián. Yo estoy esperando el mío. No, precisamente fue leyendo Isaías, esta parte del rey Ezequías, donde me salió la duda, pero esa parte que no había visto pudo cambiar la voluntad de Dios, sí, pero fue lo más conveniente. No, fue lo que fue de revelación para mí hoy, y pues no tengo preguntas, o sea, me quedó muy claro, gracias. Ok, ok. Naye, a ver, no le saque. Aquí estoy. No, que yo no fui, yo no propuse ese. ¿Pero qué opinas? ¿Qué opino? ¿Qué pregunta? Sí, como dices, ¿no? Podemos cambiar la voluntad de Dios, pero no conviene. Algo a mí parecido me pasó como a Rebe, con mi abuelita. Yo empecé a tener como un duelo anticipado, ¿no? O sea, me empecé a preparar, pero hubo un momento en que decía, Dios, no te la lleves. O sea, déjala más tiempo conmigo. Y yo no tenía ni idea qué le pedía, ¿no? Porque aunque ella no tuvo una agonía larga, pues sus últimos 3 días sí fueron muy difíciles, ¿no? Y ya estoy yo ahí arrepentida de, no, señor, cancelo todo lo que dije, se suspende. Y yo, no, señor, o sea, llévatela, porque ella está sufriendo. Y a veces, pues no, por querer algo en la carne, yo creo que a veces pedimos algo que pues no. Correcto, correcto. Goyita. Sí, yo por ejemplo, pues estoy orando por Juan, ya es que tiene el problema de la ansiedad y pues tiene tratamiento psiquiátrico y pues ya lleva bastante tiempo, sí, pero yo siempre estoy orando por él, por su sanidad, porque sea libre, pero también el Espíritu Santo me ha mostrado que ore porque él crea, porque él, que su espíritu sea despertado, porque su fe sea, avivada, para que, o sea, la palabra penetre a su espíritu y empiece a hacer su obra en él, porque también, o sea, a través de la palabra, ¿no? Me he dado cuenta, he escuchado, que si él no cree, si hay incredulidad en él, pues no va a recibir nada. O sea, no va a poder ser libre de lo que está sufriendo. Entonces, cuando le llegan sus crisis de ansiedad
a pesar de que está con su tratamiento y todo, me pide él, ora por mí, ora por mí. Y sí, o sea, yo voy y oro por mí, ¿no? A veces sí me molesta porque yo ya le he enseñado, ¿no? Le he puesto las prédicas, lo pongo a escuchar y todo, y ya le he enseñado cómo él también puede orar y cómo puede declarar la palabra y ser libre. Entonces yo le digo, pues es que tú también puedes orar, tú también puedes declarar, puedes decir esto, ¿sí? Y bueno, finalmente pues oro por él, pero le pido al Espíritu Santo, pues tú ayúdame, porque yo a veces la verdad no sé si lo que estoy pidiendo para él sea realmente lo que necesita. Entonces empiezo a orar en el Espíritu. Entonces ahí estoy orando conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, pues es que sane, ¿no? Que sea libre. Sí. Ajá. Por eso, repito, pero así como... no han leído la Biblia, no saben lo que es la voluntad de Dios. No, sí, pero digo, o sea, todo lo que en la forma en como yo lo he estado haciendo con él, o sea, sí estoy, me estoy moviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, él sí es necesario que crea, no para que sane, sino para salvación. Sí. Porque es más fácil Sí, decirle a una persona, levántate y anda, o tus pecados te han sido perdonados. Y sí ha hecho la opción de salvación. Perdonados que decirle, levántate y anda, ¿no? Entonces, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en el cielo, en la tierra, para perdonar pecados, yo te digo, levántate y anda. Entonces, el asunto es que si no puede creer lo primero, lo segundo está más difícil. Sí. Ok. Gracias. Sí, que crea, que crea. Ok, ¿alguien más? ¿No? Ok, bueno, pues muchas gracias por este tema. Creo que fue un tema muy interesante, revelador en muchas cosas. Así es que, bueno, nos vemos, primero Dios, nos vemos el próximo sábado, nos vemos en la oración familiar. Es una oración presencial, recuérdenlo, a las 9 de la mañana en la Congre, si ustedes quieren ir, o también lo vamos a estar transmitiendo a través de Zoom, así es que estén preparados. Ok, además tenemos los bautizos después, y si no, nos vemos el domingo, ¿sale? Que Dios les bendiga, chao, chao. Bye, buenas Bye. noches. Adiós. Buenas noches, bye. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye. Bye, bye.